Bien, entonces vamos a hacer una breve recapitulación de lo que estamos desarrollando en nuestro tercer capítulo del proyecto de investigación. Habíamos visto inicialmente, y es lo que les decía hoy, que cada uno de ustedes ya habrá definido cuál es el tipo de investigación que está realizando. Y es una o dos líneas, bueno, algo más, porque hay que argumentar, pero son pues 5 o 6 líneas finalmente que hay que escribir. O están realizando un estudio descriptivo, o están realizando un estudio explicativo analítico. Y que de hecho todos ustedes están en explicativo analítico, o por lo menos explicativo, porque habíamos iniciado pues el curso con la premisa recomendada por nuestra facultad de que no se aceptarían los estudios o investigaciones descriptivas. Entonces, nos hemos orientado todos a lo explicativo. Lo explicativo no es otra cosa que el grado de complejidad que yo quisiera saber, que yo quisiera demostrar en los resultados de mi investigación. Y eso va de la mano con la complejidad del análisis que voy a hacer a mis resultados. Y esto, además, esta sí es la última vez que les muestro esta lámina que ya la hemos visto algunas veces, ¿no? Que siempre recordamos que todos hemos empezado de un tema y el hecho de hacer un feedback, un recuerdo, lo que pretende, por mi parte, es fijar conceptos, ¿no? Si bien todos ustedes, o la mayoría por lo menos, ya tiene claro y conoce de memoria lo que estoy comentando, es posible que siempre haya alguien que todavía no. Bueno, entonces hemos llegado a los objetivos y finalmente a la hipótesis, ¿no? Tanto en los objetivos como en la hipótesis están las variables, que ya ustedes las conocen perfectamente, ¿no? Sus variables de investigación, cada cual. Y al tener las variables, el análisis que se hace es ver si hay algún grado de asociación entre ellas o no. Y si he definido, bueno, esto ya es académico porque acabo de decir al inicio de que ninguno de ustedes está haciendo un trabajo descriptivo, pero justamente se parte de que no hay asociación entre las variables para hacer un trabajo descriptivo, ¿no? Aquí sí, ¿no? Si yo determino que sí efectivamente hay asociación, hay otro atributo adicional que hay que tomar en consideración. Si hay alguna relación de dependencia o no. Mis variables dependen entre sí o no. Si no hay relación de dependencia, entonces estoy proponiendo un estudio descriptivo. Si hay relación de dependencia, al ser asociativa, entonces necesariamente estoy proponiendo un estudio explicativo, ¿no? No se olviden que si es que hay relación de dependencia, hay variables dependientes y variable independiente. Este estudio explicativo puede o no ser analítico. Bien, todo esto ya hemos visto. Luego, el segundo punto, que seguramente ya lo han escrito por ser tan simple, entonces acá no va a demandarnos mucho trabajo, es definir los diseños. O tengo un diseño observacional o tengo un diseño experimental, ¿no? Y esto va a salir
de mis objetivos. Yo ya, al plantear los objetivos, he podido inferir si va a ser uno de ellos, la misma que va a ser coherente también con mis hipótesis. Los objetivos, la hipótesis, ¿no? En base a lo que ya han escrito, está escrito ya en el plan, o sea, todo lo que han escrito es el plan de investigación, ¿no? Y lo que principalmente va a proponer el diseño es el cómo voy a realizar mi investigación, cómo voy a ejecutarlo. Eso es lo que va a pretender hacer, o de hecho va a ser mi diseño de investigación. Bien, entonces haciendo un breve recuerdo, ya hemos revisado estos contenidos y, a ver, dentro de nuestros diseños observacionales, tenemos los que tienen grupo de control o los que no tienen grupo de control. Los que tienen grupo de control, si es que voy a considerar a pacientes por la exposición y si los voy a exponer normalmente es en el futuro, es difícil generar una exposición hacia el pasado. Entonces, trabajaré un diseño tipo corte. Pero si voy a tener grupo de control dentro del cual uno de ellos contiene el efecto, ¿no? Y habíamos dicho el efecto es el daño, usualmente en medicina, y el daño es igual a la enfermedad. Entonces, podré yo tener un diseño con grupo de control tipo casos y controles, en donde uno de los miembros del grupo tendrá que ser el de los casos, o sea, el de los enfermos, ¿no? Bien, entonces este es, digamos, el que tiene grupo de control. El que no tiene grupo de control, básicamente, será un solo grupo que se va a seguir hacia el futuro, un prospectivo, porque voy a hacer un seguimiento y voy a medir lo que pasa con ellos, ¿no? O voy a tener otro, otro diseño o de control que serán los transversales o estudios epidemiológicos o estudios crossover, en donde usualmente también voy a ver hacia el futuro, pero no en un seguimiento. No se hace un seguimiento, simplemente voy a ver una sola vez a mis sujetos de estudio y voy a tomar los datos necesarios, no los vuelvo a ver y con los datos tomados en un solo momento voy a sacar mis conclusiones. Eso ya lo saben, esto es lo que ya debieron haber escrito y si no lo han hecho, por favor, háganlo ahora, que es muy sencillo de hacer, ¿no? Eh, Entre ustedes hay personas que están haciendo trabajos de casi cuasi experimentales, no experimentales propiamente dichos, sin embargo ahí recordamos, ¿no?, que los diseños de tipo experimental deben estar aleatorizados, deben tener un grupo de control y deben tener una medición basal. Son tres elementos que hay que tomar en cuenta como mínimo para definir si tengo un diseño experimental o cuasi experimental. Los que cumplan los tres elementos, ¿no?, aleatorización, grupo de control y medición basal,
será un verdadero experimento. Y si es en sujetos de estudio para definir medicamentos, vacunas, etcétera, un estudio médico propiamente dicho, un estudio médico experimental será un ensayo clínico. Si falta la medición basal, pero está aleatorizado y tiene grupo de control, será un experimental aleatorizado. Si no tiene aleatorización, pero sí tiene grupo de control y medición basal, entonces podría decir que es un cuasi experimental. Y si no tiene ninguno de los tres, será pues un preexperimento que normalmente no queda como tal. Esto ya hemos revisado, estamos haciendo un breve recuerdo al respecto, ¿no? Bien, también habíamos visto que los estudios observacionales básicamente son aquellos en donde el problema de salud lo identifico y pretendo a través de la investigación buscar la causalidad. Entonces va a ser un estudio de corte epidemiológico que principalmente cuando pretendo buscar la causalidad me va a sugerir, me va a exigir ser analítico o explicativo. Si voy a orientar a las medidas de intervención, va a haber una intervención, ¿no? Entonces, el problema y la intervención será un diseño experimental. Bien, acá tenemos la clasificación que hemos visto, más resumida, pero bueno, es otra manera de mirar los diseños. Pero lo que anteriormente a esta lámina hemos desarrollado, eso es mucho más objetivo en todo caso, más específico además. Bien, pero también hemos mencionado, pero en ningún momento formalmente lo hemos presentado, a la característica de temporalidad, ¿no? En la característica de temporalidad, si yo voy a hacer un estudio hacia el pasado, ¿no? Es decir, todos mis datos los voy a buscar en el pasado, será un estudio retrospectivo desde el punto de vista de la temporalidad, ¿no? Mientras que si yo voy a realizar un estudio hacia el futuro, será un estudio prospectivo. Sin embargo, también hay estudios que mezclan ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio que cubra los años 2023 y 2024, ¿no? El próximo semestre vamos a ejecutar el trabajo. Los datos que recojan del 2023 será el retrospectivo y los datos que recojan el 2024 hacia adelante será el prospectivo. Entonces, este es un estudio o retroprospectivo o también lo llaman ambipectivo, dependiendo de los autores. Por consiguiente, hay que tomar en cuenta estos elementos. Bien, tenemos ya hasta allí digamos, la propuesta de cómo voy a realizar mi trabajo de investigación. Y en todo caso, ¿cómo llego a definirlo? ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Entonces, si, si yo voy a trabajar mi estudio a partir de la intervención, a partir del grado de intervención que yo tengo, entonces voy a
definir el diseño observacional o el diseño experimental. Este es el diseño. Entonces, este es el diseño. Entonces, el diseño que ustedes han escrito o es observacional o es experimental con los detalles que ya hemos visto. Si yo voy a definir, y de hecho tengo que definir paralelamente mi trabajo de investigación según la planificación de la ejecución. La toma de datos es ejecución, ¿no es cierto? Este es ejecución. Entonces voy a definir si mi trabajo es retrospectivo o es un prospectivo. Si voy a tomar en consideración el número de mediciones que voy a realizar en mi trabajo de investigación, entonces será un transversal si voy a realizar una medición, o será un longitudinal si voy a realizar varias mediciones en el mismo sujeto de estudio. Si voy a realizar varias mediciones, lógicamente es un seguimiento. Y si yo voy a tomar en cuenta mis variables de interés, es decir, el tipo de investigación, mi investigación será descriptiva o será analítica, explicativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todas maneras, vamos a tomar todo esto en la definición de mi trabajo de investigación. No podemos obviar ninguno, porque todo ello está incluido. Lo que falta es que cada uno de ustedes identifique cuál de ellos es, ¿no? Puede ser un observacional, retrospectivo, analítico. Puede ser un observacional, prospectivo, con grupo de control de cohorte, ¿no? Puede ser, y de hecho si es con grupo de control es prospectivo, es analítico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es necesario que ustedes tomen esa definición para lo que ya estamos escribiendo en el tercer capítulo. Y lo que falta ahora es hablar de los niveles de investigación. El nivel de investigación. Entonces ya tenemos claro, con la lámina anterior, lo que debemos definir, pero no hemos hablado nada del nivel de investigación. Con esto cerramos, con este comentario de niveles de investigación, cerramos, digamos, la definición de mi trabajo de investigación. Porque luego de esto, claro, tengo que escribir algunos detalles, como por ejemplo el ámbito de estudio, tengo que escribirlo, la temporalidad tengo que escribirla, los sujetos de estudio tengo que escribir quiénes son mis sujetos de estudio, los criterios de selección tengo que escribir los criterios de selección, y ahí queda totalmente definido. Y de ahí lo que viene, y eso será la próxima semana y la subsiguiente semana, ya es el cálculo muestral, ¿no? El cálculo de la muestra. Y el cálculo de una muestra se basa en la población. Entonces, cuando nosotros hablamos de población y escribimos mi población, serán todos los estudiantes, o serán los estudiantes de medicina del 11 y 12 semestre,
tengo que poner un número. ¿Cuánto es esa población? Porque si no tengo el número de la población, ¿cómo voy a calcular la muestra? Si es que fuera necesaria. Pero bueno, estoy adelantando algo que todavía no estamos hablando en este momento. Bien, entonces, tenemos 6 niveles de investigación, como ya habrán podido leer. El primer nivel, el más básico, como ven aquí, básico me refiero a la base, ¿no? Eh, es el exploratorio. Un nivel exploratorio está conceptualizado simplemente por el significado de la palabra, ¿no? ¿Qué significa explorar? ¿Qué cosa exploras? Exploras algo que no conoces. Si lo conoces ya no hay mayor cosa que explorar. Entonces, si no se conoce, usualmente no hay mayor sustento teórico. Usualmente. Ustedes buscan antecedentes, tratan de juntar todo lo que se escribió al respecto y normalmente no hay o hay muy poco. Entonces no estamos hablando de que no haya tenido una buena técnica de búsqueda. Estamos hablando de que sí he aplicado una buena técnica de búsqueda, pero no he encontrado. Bien, entonces tengo que buscar. No hay, digamos, elementos que me ayuden para argumentar mi trabajo de investigación, ¿no? Eh, y pues por lo pronto voy a tener que buscar y posiblemente hacer una descripción. Y si hago una descripción, pues no voy a utilizar mayormente estadística. Por consiguiente, este nivel exploratorio, ¿no? Una investigación de nivel exploratorio, o formulativo también se llama, aquí está, de nivel exploratorio formulativo, se realiza cuando no hay, pues, mayormente datos sobre el tema que yo he escogido, y si no hay datos es porque no se ha estudiado, ¿no? Es prácticamente inédito, es un tema totalmente nuevo, nadie lo ha trabajado. Por consiguiente, voy a iniciar yo una investigación de nivel exploratorio, ¿no? Y voy a empezar a sistematizar la información que voy recogiendo. Y la información normalmente es a partir de la observación y más la revisión de conceptos, ¿no? Bien, ese es el nivel exploratorio de un trabajo de investigación. Bien, ahora veamos el nivel descriptivo. No confundamos, claro que puede coincidir, pero estamos hablando del nivel descriptivo. Al inicio hemos recordado el tipo de investigación descriptiva, que de hecho van de la mano. En el nivel descriptivo, de la investigación, lo que se hace es eso, pues lógicamente, ¿no? Hago una descripción. Descripción de del tema que yo haya definido, ¿no? Y su finalidad, la finalidad es descriptiva. Y lo que voy a hacer es, para medir, estimar algunos parámetros nada más, o sea, decir, voy a escribir desde aquí hasta allá. Me explico. Por ejemplo, una primera temporalidad. Voy a hacer 6 meses, digamos, ¿no? Una segunda temporalidad. Otro segundo criterio de estimación de parámetros.
voy a hacer un grupo específico de personas, digamos, y voy a describir determinados parámetros. Eso es, ¿no? Entonces, lógicamente, si estoy haciendo un nivel descriptivo y todo lo que hago es describir, tiene que coincidir con un tipo de investigación descriptiva. Por consiguiente, esta investigación descriptiva, pues, sin ánimo de ser cacofónico aquí, pues describe, ¿no? Describe, vamos a estar describiendo el, las características, las variables que yo haya escogido para tal fin. Normalmente la descripción es particularizada, ¿no? Voy a describir eventos, voy a describir circunstancias, ¿no? Y lo que voy a hacer en la descripción es básicamente identificar problemas, ¿no? Principalmente. Identifico, o sea, describo y digo, aquí hay tales problemas, listo, eso es todo. No voy a solucionar los problemas, solamente los voy a identificar. Lógicamente no hay relación de variables, de acuerdo a lo que hemos descrito en el tipo de investigación descriptiva. Usualmente puede ser una sola variable la, la que se maneja durante toda la investigación, ¿no? Bien. El otro nivel es un nivel relacional, un nivel de comparación. Cuando hablamos de relación, ya hemos visto con ustedes al definir el tipo, si hay relación o no, podemos estar hablando. Si hay relación, podemos estar hablando de asociación, ¿no? Hablamos de asociación. Entonces, vamos mezclando conceptos que previamente ya hemos descrito con nuevos que vamos a encontrar, ¿no? Y tenemos mentalmente una secuencia. Si es relacional, tiene que haber algún grado de asociación. O si primero yo he definido que mis variables son asociativas, entonces de hecho hay un grado relacional, ¿no? Y si hay un grado relacional, posiblemente voy a comparar, ¿no? Y de hecho también voy a proponer una correlación. Pero la definición de correlación no está tanto en la propuesta de los objetivos, sino más bien la correlación es una palabra matemática, ¿no? Entonces la correlación se desprenderá de la complejidad del análisis de mis variables que yo haga, ¿no? Y ya ustedes saben, la mayor complejidad de análisis de variables se basa en variables numéricas, en variables cuantitativas, ¿no? Porque pueden ahí ustedes complejizar diversos tipos de pruebas o procedimientos estadísticos. Bien, sin embargo, no estamos en el análisis, estamos en la definición del nivel de investigación. Bien, entonces, si yo voy a hacer una relación, no necesariamente estoy buscando una causa-efecto. Si voy a hacer una asociación, se dan cuenta la sutileza de las diferencias. Si yo veo una asociación, tampoco necesariamente voy a buscar la causa-efecto. Pero si mi relación es una relación de dependencia, si yo defino que hay dependencia, sí podría estar yo buscando una relación causa-efecto. Bueno, son elementos que se van complejizando y se van particularizando según identificamos cuál es el tema que están desarrollando, ¿no? Esto es un tema que necesariamente hay que revisarlo, ¿no? No es tan generalizable, digamos, porque hay que entrar en los detalles, como les digo, está bien, sí estoy determinando que mis variables tienen relación, sí he determinado que están asociadas, pero he determinado que no son dependientes.
entonces no hay causa-efecto. Pero a pesar de lo que estoy poniendo en la lámina, si la relación de mis variables sí genera una dependencia, yo sí puedo proponer una relación causa-efecto. Sin embargo, en el nivel de investigación relacional, lo que se pretende mostrar es, pues, simplemente si hay o no hay relación, ¿no? No estoy demostrando un grado de dependencia. Entonces, aquí están los estudios asociativos, pero sin relación de dependencia. Bien. El término correlacional en este mismo nivel de investigación dependerá del nivel de análisis, como les he comentado acá hace un momento. Nivel de análisis estadístico. Ahí será correlacional, ¿no? Si no hay digamos, si no son mis variables numéricas o una de ellas no es numérica, es cualitativa, entonces la correlación prácticamente no se va a poder realizar. Hay maneras de modificar esto. Bueno, siempre hay formas, pero estamos hablando en los términos generales, digamos, para investigaciones del nivel que estamos proponiendo en el curso. Cuando ustedes, a los que les guste la investigación, hagan varias investigaciones sucesivas y van complejizando sus investigaciones, ahí verán que sí es posible encontrar otro tipo de elementos adicionalmente, tanto de análisis como de propuesta de diseños. Bien, entonces estamos utilizando para poder comparar, para poder correlacionar si fuera el caso, en concreto para poder demostrar si hay una relación o no entre dos o más variables, ¿no? Puedo hacer esa medición de ellas, puedo explicar la relación que encuentro. De hecho, no hay mayor control de las variables porque es un observacional. Eh, Habíamos dicho, no demuestra dependencia porque no estamos buscando dependencia, salvo que ustedes identifiquen la dependencia. Entonces, ya sale de este nivel de investigación, ¿no? Tampoco muestran la relación causa-efecto, porque tendría que haber dependencia para poder mostrar causa-efecto. Bien. El nivel explicativo o analítico. Bueno, analítico se llama a todo aquel que hace un análisis. Entonces, la palabra analítico no está parametrada exclusivamente para algún nivel en particular o para algún diseño en particular, porque se realiza en varios de ellos. Eso también hay que recordar, ¿no? No es solo en un tipo es analítico y en los demás no. No es así. Es en diversos tipos o en diversos diseños que la palabra analítico se aplica. Pero en este caso estamos hablando del explicativo. Un explicativo no necesariamente es analítico, ¿no? Es analítico, digamos, si queda solo en la explicación. Bien, entonces, siempre, pues, ¿no? El nivel explicativo pretenderá explicar qué pasa con las variables entre ellas, ¿no? Entonces, aquí sí, si voy a explicar, estoy buscando una relación de causa-efecto, porque voy a explicar. Y si además de explicar voy a analizar, con mayor razón. Entonces,
Detrás de esto habrá un grado de dependencia de mis variables para poder yo explicar una relación causa-efecto. ¿Mm? Lógicamente siempre hay un control, un grado de control. A pesar de que el control es mínimo, siempre en un diseño observacional el control es bajo y siempre en un diseño experimental el control es alto. Es así, ¿no? Entonces, si voy a utilizar eh, una explicación, un análisis y voy a demostrar una causa-efecto, como verán, mi nivel de análisis estadístico es mayor, ¿no? Es mayor. Entonces utilizo parámetros más complejos. En este en este nivel de estudios, estoy respondiendo al por qué sucede el fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Solamente, o sea, si yo pongo nivel de estudio explicativo analítico, automáticamente se entiende de que voy a responder a las razones por las cuales se ha presentado el fenómeno en cuestión. Es decir, voy a pretender explicar por qué se ha presentado. La palabra clave es responder al por qué. Si no puedo responder al por qué, entonces no estoy explicando, mucho menos analizando. Bien, como hay un análisis multivariado, sí puedo hacer una correlación. Bien, el otro nivel no son niveles sucesivos. Creo que es importante aclarar. No son niveles sucesivos. Simplemente son niveles. Niveles que tienen, digamos, la posibilidad de aplicarse equitativamente, en el mismo grado, digamos, ¿no? Porque es el investigador el que va a definir. No he dicho, el hecho de que muestre los niveles en una pirámide solamente hace que se vea cuál es, digamos, una estructura, ¿no? Y de alguna manera cuáles son más amplios que otros, pero no es una jerarquía. Entonces, el poner acá 5 predictivo, por ejemplo, no significa que sea el quinto nivel de la investigación, ¿no? Simplemente es el número 5, ¿no? Que podría ser el 2 o podría ser el 3, es la enumeración nada más. Bueno, el predictivo, como ustedes ya estarán imaginando, pues si yo voy a predecir es algo que no tengo. Predecir es afirmar algo que todavía no ha pasado y que recién probablemente va a suceder. Si a nosotros o a ustedes les piden, a ver, en tu estudio de investigación, uno de tus objetivos es predecir lo que va a suceder con el fenómeno, pues se vuelve más complejo, ¿no es cierto? Se vuelve más complicado, claro, porque calcular el futuro es un poco más complicado. Por consiguiente, este, este nivel de investigación pretende decir qué va a suceder en el futuro con el fenómeno que estoy estudiando. Y si voy a buscar el futuro, estaré hablando de probabilidades. Y si hablo de probabilidades, estoy hablando de un nivel un poco más complejo de matemática. Bien. Entonces lo que hay que hacer es prever. Es lo que estuvo sucediendo
los 3 años pasados, en mi caso, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Apenas se inició la pandemia por COVID y fue avanzando la pandemia el año 2000, el año 2021, 2020 quiero decir, el año 2020, 2021. Pues la presión, aparte del trabajo asistencial propiamente dicho, cara a cara con el paciente, aparte de eso, era el trabajo de control epidemiológico, matemático, numérico de lo que sucedía. Hasta ahí ya era bastante, pero a eso se agregó las preguntas frecuentes de los niveles superiores que decían, ¿y cómo va a ser? ¿Puedes decir si va a aumentar o no? ¿Cuándo va a terminar? ¿En qué momento va a aumentar? Y la respuesta no solamente es pues decir, oye, ¿sabes que sí va a aumentar? Porque la pregunta te dice, bueno, va a aumentar, pero ¿en cuánto? Quiero que me digas en números, ¿en cuánto va a aumentar? Si hoy tenemos 100 pacientes, de aquí 15 días, ¿cuántos pacientes vamos a tener? ¿No? Y al próximo mes, ¿cuántos pacientes vamos a tener? ¿No? Si hoy día, estas semanas, murieron 20 pacientes, yo quiero saber en un mes cuántos pacientes van a morir. Pero no solamente necesito que me digas si va a haber más muertos, quiero que me digas cuántos en número. Entonces, como comprenderán, ese es digamos, un nivel matemático un poquito más fastidioso. Es más detallado el estudio, muy, digamos, específico, detallado, de todos los componentes de la investigación, ¿no? Principalmente las características de los sujetos de estudio. ¿Cuáles son esas características? Precisas, ¿no? Porque de eso depende el cálculo, ¿no? Entonces ahí, pues, lamentablemente, lo que hay que hacer es buscar mayor complejidad de análisis. Y eso es, ¿no? Entonces, este nivel predictivo de investigación será un nivel en el cual el análisis matemático tiene que proyectar al futuro. Es parecido en complejidad al estudio correlacional que hemos visto anteriormente, porque es, digamos, multivariado, es más complejo, pero aquí más que el multivariado, tienes que proponer una, un modelamiento, se llama modelamiento matemático, en el cual te calcule, según vas poniendo los parámetros, el cálculo va variando del número de eventos que se van a presentar. Y eso es lo que se hace, ¿no? Hay una analítica predictiva, ¿no? Entonces se ven las tendencias. Hay muchas maneras de ver las tendencias, ¿no? De ver el comportamiento. Claro, hay tendencias, hay maneras de ver más fácilmente las tendencias, sin entrar en tanta complejidad matemática, pero al mismo tiempo tampoco es tan preciso, ¿no? Lo difícil, lo difícil es responder con números exactos, o bastante exactos, digamos con un margen de error del 5%, el número de personas que van a presentar un daño en particular, digamos. Entonces el nivel predictivo es un poco más complejo, como les decía, se utilizan modelos matemáticos, se proponen esos modelos matemáticos, se construyen esos modelos matemáticos, ¿no?
Y para ello, pues, hay que construir algunos algoritmos que van a variar automáticamente, como les dije, ¿no? Es como si tú alimentaras con números eh, determinadas características y te genera otro número de proyección. Como por ejemplo, decir, a ver, edad, ¿no? No es lo mismo una proyección del daño en jóvenes que en adultos o en ancianos, como por ejemplo la comorbilidad. No es lo mismo si tiene o no tiene comorbilidad. Y dentro de la comorbilidad, ¿qué comorbilidad? No es lo mismo tener una tuberculosis que tener una hipertensión arterial o tener un cáncer. No es lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces estos modelos matemáticos nos van a permitir predecir qué es lo que va a suceder con el evento en cuestión en un futuro que tendríamos que también proponer para hacer el cálculo, ¿no? Bien, entonces, eso. ¿Y qué gano prediciendo? Gano, pues, prever, anticipar. ¿Para qué? Para prevenir, para proponer estrategias. Estrategias ¿qué van a hacer esas estrategias? Van a controlar el evento, van a neutralizar el evento, etcétera. O sea, depende de qué es lo que estoy estudiando, ¿no? Bien, entonces es así, ¿no? Acá como ejemplo ponía pues, ese cálculo que nos pedían hoy en las olas, famosas olas. Hemos tenido hasta 5 olas, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Esa era la otra pregunta. ¿Puedes decir cuándo va a ser la siguiente ola? ¿Cuándo termina esta ola y cuándo empieza otra? Primero, ¿va a haber otra ola o no? Sí, va a haber. ¿Cuándo va a ser? A ver, calcula el tiempo, ¿cuándo va a ser? Y luego la siguiente pregunta, ¿y cuántos esperamos? ¿Cuántos esperamos que se van a enfermar? Y así sucesivamente. Por ponerles el ejemplo, digamos, más cercano que tuve, una vivencia directa, ¿no? Una experiencia más allá de lo académico. Así es un nivel predictivo de investigación, de trabajo de investigación. Pues entonces sí, trabajamos con incertidumbre, el futuro siempre es incierto, ¿no? Como les decía, se trabajan elementos clave para poder manejar los algoritmos, eh, bueno, y así sucesivamente, ¿no? El error matemático está minimizado en lo posible, y bien, ¿no? Y así aquí no hay una dispersión, todos están juntos, pero podríamos eh, manifestar, podemos mostrar el evento de esta manera, matemáticamente hablando. Bien, y finalmente tenemos el nivel aplicativo, el nivel de investigación aplicativo. Cuando dicen, este es un estudio aplicativo, este es un estudio de nivel aplicativo. Bueno, luego vamos a juntar más elementos para tener un panorama mayor, pero igual, ¿no? Voy al concepto lingüístico. ¿Qué cosa? ¿Qué aplicas? ¿Qué cosa uno aplica? Uno aplica algo que existe, ¿no?
algo que se conoce. Si es algo que no conozco, no voy a aplicarlo. Si es algo que no existe, no lo voy a aplicar, ¿no? Tengo que aplicar algo que se sabe. Por consiguiente, el nivel de aplicación, el nivel aplicativo de la investigación es cuando aplico justamente lo generado. ¿Dónde? Generado usualmente en otras investigaciones. Es decir, utilizo esos resultados para yo proponer otra investigación. ¿Mm? Por consiguiente, es aplicable, ¿no? O sea, los resultados de un ensayo clínico, por ejemplo, en un modelo terapéutico de tratamiento, lo tengo que aplicar. Eh, Como producto del ensayo clínico, digamos, tal medicamento funcionó en tal grupo poblacional de tales características. Sin embargo, mi grupo poblacional es diferente. Por ejemplo, en Cusco es diferente, principalmente desde el punto de vista de que somos personas que vivimos a gran altura, ¿no? 3.400 metros sobre el nivel del mar, no así fácilmente no hay en otro lado del mundo, en donde viven tantas personas como nosotros. En cualquier otra parte del mundo, a la altitud que nosotros estamos en este momento, es una zona de nieve perpetua, de nieve permanente. En cambio acá, bueno, ni siquiera vemos nieve finalmente. Entonces, son características, son detalles que podrían permitir hacer una comparación y por eso utilizar datos previos de otros estudios previos para hacerlos aquí, algo así. Entonces se utilizan esos conocimientos previos para finalmente plantear qué es lo que sucede acá, ¿no? Si se comporta igual, se comporta diferente, los valores son los mismos, son parecidos, son mayores, son menores. Bueno, va a depender de qué es lo que quiero yo definir como mi estudio de investigación, ¿no? Entonces, no solamente se pone en práctica lo que otro hizo, sino también puedo continuar lo que otro hizo, o puedo proponer algo nuevo, pero en base a lo que otro encontró. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, pues, este es un trabajo de nivel aplicativo, por ejemplo. Bien, bien. Entonces, definiríamos que nuestros niveles de investigación son estos 6. Y como les dije hace un instante, el hecho de que estén en una pirámide, bueno, lo hace de alguna manera algo más, digamos, presentable. No es un nivel de menor a mayor complejidad finalmente, no es esa la intención, ¿no? Sino simplemente hacer un ordenamiento y este nivel de ordenamiento me permite hacer algunas identificaciones. De alguna manera, claro, en la base está algo más simple, de alguna manera, sí, pero no es la pretensión. La pretensión no es decir voy de lo simple a lo complejo. La pretensión es decir hay estos distintos niveles. El nivel exploratorio, por ejemplo, en vista de que es descriptivo. Si yo voy a explorar algo, primero tengo que describir si no se conoce. ¿Cómo voy a analizar lo que no se conoce? Primero tendré que describir, ¿no? Entonces describo y si hago un descriptivo, pues va a ser un cualitativo y posiblemente no haya variables o haya una sola variable, ¿no? Entonces puede haber una variable.
Es probable que así sea. No va a depender del tema. O veo un descriptivo puro. Aquí está el descriptivo puro con una variable. Pero en este exploratorio, pues tampoco puedo, claro, dice 0 variables, porque como no sé lo que busco, voy a ir encontrando diferentes cosas. Pero es preferible siempre tener por lo menos una variable orientadora. Bien, los siguientes niveles son en su mayoría descriptivos. No podemos, miren, en la clase yo no puedo decir un porcentaje de este es cuantitativo y otro porcentaje puede no ser cuantitativo, etcétera. Lamentablemente las clases tienen que necesariamente parametrarse y al parametrarse se generaliza, pero no es pues una fórmula matemática, es digamos una propuesta generalizable, pero dentro de ello, por ejemplo, el descriptivo puede ser cuantitativo, pero también, de hecho, gran parte de los descriptivos son cualitativos. Bueno, a depender de cómo yo lo plantee, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración, jóvenes? Porque no se puede tomar pues, lo que uno dice como ya una situación sin otra alternativa, ¿no? No podemos decir, el profesor dijo que es así y así es. Pero fíjate, yo estoy demostrando de que este descriptivo no necesariamente es cuantitativo. Mira, este descriptivo es cualitativo. Y como el profesor ha dicho que es cuantitativo solamente. Cosas así, ¿no? No es tan parametrado, ¿no? Sin embargo, de igual manera, en un relacional, por ejemplo, una variable puede ser una variable cualitativa y otra variable puede ser cuantitativa, ¿no? Entonces el estudio no necesariamente es puramente cuantitativo, y así, ¿no? En los demás sí, ¿no? Son dos o más variables, ya hay un análisis mayor estadístico, como lo hemos comentado. Y aquí lo vamos a ver. El descriptivo es descriptivo, ¿no? Y yo lo agregaría hasta acá inclusive. Y los demás son analíticos. Analíticos, ya saben ustedes, explicativos. Bien, y aquí podríamos poner algunos ejemplos secuenciales para tener idea de la diferencia entre ellos. Miren, un nivel exploratorio puede ser una investigación que haga un diagnóstico situacional, lo que algunos le llaman línea de base de algo, ¿no? Un nivel descriptivo puede ser un estudio de prevalencia. Y si es un estudio de prevalencia, va a ser un estudio transversal. Pero si va más allá, puede ser un transversal analítico, para que sea numérico. Un nivel relacional puede ser un estudio de factores de riesgo, como muchos de ustedes están proponiendo. Factores de riesgo. Relaciona. ¿Qué cosa voy a relacionar? Factor de riesgo. Muchos de ustedes han puesto asociado. Factores de riesgo asociados a tal cosa o a tal otra cosa. Y lo que debo demostrar es la asociación. Un nivel explicativo
Es un estudio de causa-efecto. Si este causa-efecto tiene un corte epidemiológico, y si este causa-efecto, normalmente va a haber un grado de dependencia, y si hay dependencia, puedo yo proponer una correlación. Por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí también, bajando un poco al nivel descriptivo, un estudio transversal de prevalencia es un estudio también epidemiológico. Entonces, como verán, no podemos parametrar y decir solamente este tipo es epidemiológico y el otro no, etc. No, 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 no. Va a depender, jóvenes, va a depender. Y por eso hago la pluralidad y dejo la posibilidad de que hay variantes en cada uno de ellos. Y esas variantes se identifican ya revisando el trabajo en particular propiamente dicho, ¿no? Si no, todos ustedes pues estarían haciendo un solo molde. Ya todo el mundo hace un mismo molde y no habría diferencia entre estos trabajos. Y la única diferencia sería el tema y no necesariamente es así como ustedes han visto. Hay diferencias. Bien. Un nivel predictivo de investigación será pues aquel, por ejemplo, que me quiere, quiere definir las complicaciones. ¿Qué posibilidades hay de que haya complicaciones? ¿Qué posibilidades luego de, digamos, la aplicación de un tratamiento? ¿En qué medida se puede complicar el paciente? O qué incluso cosas simples, ya. Yo puedo prevenir en qué medida el paciente o los pacientes, porque no es uno solo, va a contraer infecciones asociadas a la atención de salud, o sea, infección intrahospitalaria. ¿En qué medida? Y esto también es un estudio epidemiológico. ¿En qué medida? ¿Va a haber o no? O el pronóstico de un paciente. ¿Cómo va a resultar? ¿Cómo va a resultar el paciente luego del tratamiento, luego de la intervención? ¿No? Y evidentemente, pues, estamos, si estamos haciendo investigación, estamos aplicando a muchas personas, ¿no? Cuando digo el paciente, me refiero a un grupo de pacientes con la misma característica. Lógicamente, no vamos a hacer una investigación de esta envergadura para una persona, ¿no? Quizás la manera de expresarme, cuando digo el paciente, pues, si estamos hablando de investigación, estoy refiriéndome al paciente, o sea, a los varios pacientes que tengan las mismas características. Y un nivel de estudio aplicativo, por ejemplo, será la implementación de un tratamiento. Este tratamiento ya se hizo en otra parte, este tratamiento ya tiene unos resultados de acuerdo a este estudio, y como tiene resultados aceptables, yo quisiera también aplicarlo aquí y ver qué resultados tiene, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de tratamiento, aquí ya estamos hablando de algo más complejo. O es un ensayo clínico, o sea, un experimental. O sea, es complejo, ¿no? Básicamente, ¿no? Tiene que ser un ensayo clínico. Y eso es realmente más complejo, mucho más complejo. Bien, entonces, para que vean cómo, cómo se aplica cada uno de los niveles de investigación. Entonces, en concreto, lo que estamos haciendo es una diferencia, no se olviden, entre el tipo de investigación que ya hemos visto, el diseño de investigación que también ya hemos visto, y ahora vemos el nivel de investigación. Bien, un ejemplito, un ejemplito. Acá está.
Si hablamos solo de diabetes, por ejemplo, hablemos de la diabetes. Un estudio exploratorio relacionado a la diabetes sería, por ejemplo, identificar cuál es el síndrome diabético actual, cómo se comporta. ¿Hay o no hay un síndrome diabético en el Cusco, digamos? Bueno, en el hospital regional, en el hospital Lorena, o en la Universidad Andina, ¿no? Y para ello yo tendría que definir cuáles son los parámetros que deciden al síndrome y definen al síndrome diabético y los busco, los exploro. Simplemente voy y empiezo a describir, a desplegar mi instrumento y a saber cuántas personas tienen esos elementos. Y eso es todo. Un nivel descriptivo sería determinar la prevalencia de diabetes. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Andina, yo haría un trabajo en los profesores de la universidad, no en ciencias de la salud, en otras facultades, ¿no? Y determino cuál es la prevalencia de profesores diabéticos en la UAC. Prevalencia, nada más. Ahora, si voy a hacer un nivel relacional de trabajo de investigación con diabetes, yo definiría lo que algunos de ustedes están estudiando, los factores de riesgo para la diabetes y su asociación, o sea, la asociación con la diabetes. Y aquí yo podría hacer, por ejemplo, un, una cohorte tranquilamente. Haría una cohorte por exposición, ¿no? Los que están expuestos y los no expuestos. Y al final de la investigación vería cuántos de los expuestos y de los no expuestos hacen diabetes. O hago un casos controles, ¿no? En el caso control, lo que haría, ¿cuántos de los diabéticos ya tienen los factores de riesgo que estoy buscando versus los no diabéticos tienen esos mismos factores y al final del estudio, ¿cuántos finalmente tienen diabetes? Un nivel explicativo, yo me iría a buscar causalidad. No solamente factores de riesgo, sino más allá. ¿Qué realmente le causó la diabetes a mis sujetos de estudio? Un nivel predictivo en diabetes diría, ¿qué va a suceder con los pacientes diabéticos que yo incluiría en mi estudio? Que de hecho tendrían algunas características para poder pronosticar qué va a pasar con ellos, ¿no? O finalmente, un nivel aplicativo de investigación relacionada a la diabetes, resulta que se ha descubierto un nuevo medicamento para control de la diabetes y que todavía no se ha aplicado acá. Y yo quiero ver qué pasa si aplicaría ese medicamento a mis pacientes diabéticos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces no es muy complejo. Realmente lo que estamos haciendo no es muy difícil. Es cuestión simplemente de reflexionar, de que ustedes en este momento que están sentados escuchando la clase, puedan anotar qué de esto está relacionado a su tema de investigación, a su trabajo de investigación. ¿A cuál de ellos se, se adaptaría vuestro trabajo de investigación? Escríbanlo y ya lo tienen. Son pocos, son 2, 3, 5 líneas que tienen que escribir y eso es todo, ¿no?
Bien, bien, entonces, lógicamente, eh, el nivel aplicativo es una investigación aplicada y los otros niveles son investigaciones puras o básicas, ¿no? Esta es una investigación aplicada y estas de acá son investigaciones puras o básicas, si quieren utilizar también esa terminología. Bien, esto es lo que quería yo compartir con ustedes en relación a los niveles de investigación y creo que tenemos todavía un tiempo.